a partir de los 12 años que estuve ya aquí en La Paz, porque mi infancia viví al lado de mis padres, en el campo, en el lago, en Santiago de Bata, por ahí, y me vine al lado de mis abuelos, que vivían ya mucho tiempo acá en La Paz, y toda la familia, y solamente mi padre se quedó allá, cuidando las tierras. Y de ese modo ya emigré y hice mi secundaria acá en colegios fiscales, uno en la tarde, después en la noche, en el colegio Ayacucho, y luego en este colegio yo tuve la oportunidad en la promoción de los años 69 al 70 conocer a algunos estudiantes, luego colegas que ya estaban egresando de la Academia de Bellas Artes. Pero yo en esos tiempos, para estudiar de noche, ya tuve la experiencia de trabajar en talleres con artesanos acá en La Paz, y justamente talleres de restauración, de tallas en madera, en fin, ahí había una, una vigencia nueva que podíamos sobrevivir, o sea, de la artesanía en madera, y tuvimos éxito, tal vez una corriente nueva que se aperturaba aparte de las piedras de Tiahuanaco, ¿no? O sea, haciendo hincapié en una mezcla de la colonia con Tiahuanaco, ¿no? Entonces, esa experiencia dio frutos, ha habido hartos adherentes, hartos discípulos que tuvimos en los talleres que manejábamos con los maestros que nos hemos asociado. Y ya saliendo del colegio, tuve que entrar a la academia, ¿no? Pero en el interín de esas actividades, en los años 60, ya entrando a los 70, he visto en los talleres que venían al taller presidentes y sus ministros, sus altos cargos, sus edecanes, que nos venían a encargar a los talleres que teníamos aquí por San Pedro. Entonces tuve el modo de conocerlos a Rogelio Miranda, a presidente Obando Candia, en fin, y tuve la oportunidad de estrechar la mano. Y también tuve la oportunidad de conocer a General Barrientos, por ejemplo, en mi pueblo. Allá era un núcleo escolar donde para recibirlo en helicóptero en los años 60 bailábamos una danza del lugar en colegios, y una cantidad de comunarios se reunieron para recibirlo a él. Pero el propósito era una entrega, un regalo que trajo los arados Verderé, no sé, algo así, una gran fiesta, ¿no? Eso fue una maravilla porque era música autóctona. Y USAID ya estaba por ahí, ¿no? Alianza para el Progreso, todo aquello. O sea, de niño ya tuve el roce, digamos, una confrontación un poquito disimulado, el lado social, el lado económico, todos esos aspectos. Y claro, yo, niño, no tenía suficientes recursos como familia, tan pobres, y al estar ya solo aquí en la ciudad al lado de mis abuelos, tengo que trabajar doble, por eso que me inscribí en nocturno. Y en la escuela ya en sí, los años 70 ha habido este golpe, pues, o sea, Juan José Torres da golpe a Obando, y luego Torres instala la Asamblea del Pueblo, y luego se une la Falange con Banzer a la cabeza, y el MNR dan el golpe del 71. Entonces yo tuve una participación casi activa, ¿no? Estaba en premilitar esos años, justo, mi comandante era Rubén Sánchez, y prestábamos servicio aquí en la guarnición de los Colorados de Bolivia, en la calle Sucre.
y era otro el de la calle más allá, no me acuerdo exactamente, pero eran los guardianes del palacio, no entraban, salían, y lo que es ahora la Felxe, eso era el cuartel, Sucre, y de ese modo teníamos un vínculo casi familiarizado cada fin de semana, y cuando se dio el golpe ya tuvimos esos griteríos, ¿no? O sea, la matanza infernal de la universidad. Claro, todavía no estaba yo adentro de la escuela, sino estaba de pre-militar, ¿no? Él nunca comercializó nada, pero construía su casa, sus muebles, y igual sus herramientas de trabajo, y nunca tampoco compraba nada, ¿no? Sino ahí construía y veía, y claro, viajando a algunas partes con sus amigos. Entonces ha sido, digamos, que es familiar esto del aprendizaje de la niñez. Ah, no, ese señor es una maravilla, o sea, tejedora natural, ¿no? O sea, tejidos, o sea, igual ropa, o sea, para cada ocasión, para cada fiesta o especialmente se hacía, o sea, para la familia, ¿no? O destinando para tal persona y para ella también igual. Entonces complementaban en el máximo padre y madre en la parte de los tejidos, por ejemplo, ¿no? Dos fuentes había, o sea, una corriente de don Guillermo Arias que funcionaba, que aprendió a tallar y ya buscando cierta identidad de los campesinos de lo indígena, o sea, llamemos esos, reivindicar por la cultura de Tiahuanaco, o la parte étnica de los retratos de campesinos o de aymaras, inclusive algunos desnudos que seguramente vieron o han visto las esculturas de doña Marina Núñez del Prado o de don Cecilio Guzmán de Ros, porque ya se manejaba la idea, o por lo menos abiertamente, la corriente indigenista, ¿no? Entonces, al seguir eso, ya le siguieron para divulgarlo a plan de arte popular. Entonces, eso fue una corriente, ¿no? Luego lo otro, la insistencia de la parte colonial, que digamos está entre los marcos hasta hoy en día, ¿no? Coloniales, neocoloniales, y la restauración. Y también una imposición, digamos, de otros estilos que republicanos o europeos que circulaban, ¿no? Entonces, taller era múltiple, o sea, multidisciplinario. Había que restaurar muebles, inclusive se traían regalos para X, por ejemplo, hay que poner una medallita o una base o algo que falte una cajita de regalo. Entonces eran para souvenirs, para obsequios, para volverlos elegantes, para que sea, sea vistoso, ¿no? El taller era eso, funcional, de servicio, o sea, no era, digamos, una corriente artística de difusión, de innovación, digamos, nada de eso. Entonces ahí yo me fugué en la parte técnica, aprendí muchas cosas, a reconocer maderas, herramientas, y luego también el contacto comercial con la gente que le gusta todas esas actividades, ¿no? Yo directamente en el campo donde yo nací, habían artistas inmigrantes que venían y iban. Por ejemplo, había un profesor que era bachiller, digamos, que había aprendido acá a hacer la tipografía, a hacer copias, o sea, letras, o sea, góticas, en fin, a pulso. O sea, yo lo vi a este señor directamente con un pincel o marcadores parecidos, agarraba y en un segundo los armaba palabras, ¿no? Eso para mí ha sido novedad de niño. Luego vi en las fiestas rituales
en Alacitas, en Todos Santos y todas las fiestas de congregación comunitaria, entre la gente que no ha estudiado arte, eran artesanos, artistas, creativos. Entonces he visto, por ejemplo, las masas para hacer rezar a sus almas. O sea, no había tanta comercialización de yesos, esas cosas, mascarillas. Entonces, allí hacían directamente en familias, ¿no? Tenían que armar sus misas, en fin, o sea, había, por ejemplo, de la quinoa hacían sus cosas y en Alacitas hacían de otros alimentos, por ejemplo, ¿no? O juguetes. Entonces eso me atraía y de ese modo el arte me comenzó digamos, a minar en mi ser, porque de lo contrario tal vez hubiera resultado ser otra cosa, ¿no? Apenas se produce el golpe, ya estando en gobierno, don Hugo Banzer, ya un poquito que a mí no me interesaba mucho la política en ese momento, ¿no? Lo que me apasionaba era el arte. Entonces, en la academia inscrito tuvimos algunos docentes buenos, ¿no? O sea, de mucha capacidad, y otros que al calor del color político también han entrado, otros. Inclusive el mismo director que era director de Boy Scout, creo, un poco de publicidad era el director. Después había profesor de pintura o de dibujo, de algo de publicidad que conocía y de historia de otras ramas de colegios generalmente. Entonces poco a poco se fue eliminando algunas cosas de esos y sugerimos que trajeran artistas que tuvieran carrera artística. Entonces, de ese modo llegaron don Oscar Daza, un pintor extraordinario, y después José María de Vargas, que eran su amigo de él, o sea, se consideraban como Gauguin y Van Gogh, se llevaban así de amigos, ¿no? Entonces ellos han tenido que dictar algunas materias, pasó don Eduardo Espinosa, y así célebres somos, ¿no? Inclusive este señor que se llama, no me acuerdo, Marcelo Calvo también estuvo por ahí, en historia del arte, estética, esas cosas, ¿no? Hugo Almaraz, que era arquitecto, escultor, o sea, había celebridades, ¿no? De artistas que han quedado de atrás. Y luego a don Genaro Ibáñez yo lo conocí, éramos amigos, todavía aún vivía, ¿no? Era ya mayorcito, pero no, precisamente no vivía del arte en sí, sino como él era, digamos que había vivido en España y estaba casado con una española, tenía una red de, de importación, traían semillas para acá, para La Paz, para todo el interior creo, y tenían tiendas, ¿no? Entonces eso los repartían, vendían, y ahí lo iba a visitar yo, o sea, su tablita seguía trabajando de placer, ¿no? Para matar tiempo o haciendo terapia tal vez, grababa ahí sus tablas, ¿no? En su oficina. Y el señor completo, ¿no? Un caballero completo. Y a su taller en Obrajes frecuentaba y me enseñaba cómo reproducía, aparte de la venta de semillas, no era suficiente, eso estaba dedicado a la familia, pero él comercializaba, vendía o vivía de las tarjetas postales, ¿ya? O sea, como no estaba tan difundida la fotografía, imagen en ese momento, él vendía en el correo cantidades de impresos a mano, xilografías coloreadas, eh, como tarjetas postales. Vivía, tenía dos maquinitas y sus nietitos, sus hijitos.
todos los días imprimiendo, ¿no? Es una especie de una imprenta. Entonces son cosas que con el tiempo ya se ha ido perdiendo, ¿no? Ahí lo conocí y claro, otros talleres ya frecuentamos, hacemos algunas exposiciones y es así, ¿no? Como se ha creado otras amistades también con otros talleres. Academia entrábamos a las 2 de la tarde, o ya hasta las 8 de la noche, digamos. Sábados más hay veces se iban. Entonces yo tenía todas las mañanas libres. Entonces en esas mañanas libres, en mi casa tenía un tallercito pequeño y también los trabajos especiales donde se podía desarrollar o traer a mi taller directamente con los maestros que trabajé más antes, porque eran, como te digo, unas redes que funcionaban de taller a taller, que hay trabajos especiales que los nuevos ayudantes no lograban hacerlo, ¿no? En cambio, yo era hábil para algunas cosas. También lo que yo hacía en buena cantidad los pasaba a ellos para que los repartieran o vendieran. O sea, era un intercambio. Entrando ya a los talleres de la academia, ya uno se da cuenta que hay una parte de la técnica de la soldadura, después fundición y luego la joyería. Entonces las cosas miniaturas, todos están ligados y ahí está la plata durmiendo. Y yo creo que sí, la situación en ese momento, digamos los años 70, ha sido hecho yo creo para eso, o sea, la conciencia del artista, el ser humano, estaba en plena resistencia porque la represión ha sido brutal, o sea, era vertical la dictadura, digamos, ¿no? Porque si se ha cerrado la universidad un tiempo, no había lugar donde estudiar, porque yo quería estudiar en la universidad, pero se cierra, entonces, ¿dónde iba? También he probado en un centro religioso, pero no se podía ganar plata ahí, ¿no? Con el arte. Entonces, la academia era un refugio y tal vez otros lugares privados como ciencias esotéricas, en fin, la nueva Acrópolis era nuestra casa de fundación, donde estudiábamos filosofía oriental, viajes, y eso era también un antecedente muy bueno. Pero al mismo tiempo, ahí aprendí el idealismo, ¿no? De lo que es la filosofía idealista y la estética. Entonces, lo que preguntas es la parte contraria, de cómo el arte social se forma en el artista de esa época. Yo creo que la estrechez en el que te movías o la gente que no tenía una información real de las cosas en un tiempo limitado, o sea, la radio, escuchas y la información corre todos los días. Entonces, no está tan agradable vivir en ese periodo. Entonces, conciencialmente retoma eso la búsqueda de aquello. Por ejemplo, a mí me gustaban las revistas chinas, la revolución, uno que otro alguna vez llegaba, los textos marxistas no habían, eran eliminados, inclusive se quemaron algunas cosas. El don Carlos Salazar era nuestro mentor, por ejemplo, en ese periodo, Mustajo, que varias veces su biblioteca ha sido saqueado o botado por todos lados, ¿no? Sin libros, aparecía casi seguido. Entonces, él, por una parte, nos alimentaba subjetivamente de esas cosas, y para tener un debate acalorado sobre el marxismo, sobre el trotskismo, era en boga, ¿no? Y qué posición tenía Alandia, Walter Solón, y luego
nosotros como jóvenes actores, ya saliendo de los años 67, 8, o sea, prácticamente estábamos metidos de lleno en eso, ¿no? Y nuestra actividad artística tenía que reflejar toda esa actividad, ¿no? Entonces ahí también aparecen los círculos 70, algunos artistas que tenían la capacidad de adquirir o por lo menos tener noción del tiempo y espacio para llevar a la historia esas actividades. Ahora, la información era muy limitada. A raíz de la familia Prudence, porque Robert Prudence era un eminente, inclusive don Carlos Calvo o Marcelo Calvo, de esa familia igual tenía cierta raigambre con los militares, y don Hugo Almaraz también tenía una posición medio rara, o sea, de amarilla, ¿no? No era con un dedo te daba, pero y él era un empresario, digamos, ¿no? De las piedras, de las funerarias, era arquitecto, en fin, y había otras personalidades más. Y luego don Carlos Salazar tenía una posición trotskista, marxista según él, claramente identificada, o sea, chocaban dos ideales, ¿no? Dos fuentes de información. Aquí los rebeldes, los que van a venir, los que han pasado. Es- tú no lo has conocido, ¿no? A don Carlos ya. Sí, era terrible. Que es José Bedoya, así su alumno todavía. Sus hijos han estado en ese periodo así también, discípulos míos en la academia. Y había después, a partir de los 76, 7, 8, 9, ya decimos que vamos a ir en familia, ¿no? Hasta que llegó en los años 80 para cerrarlo por completo la academia. Todos han tenido que fugar, ¿no? Porque ¿Qué años es de los 80, con García Mesa, todo se cierra, o sea, la escuela lo han vuelto como una escuelita pequeñita, o sea, de barrio, ¿no? O sea, donde cada lunes tenían que ir a cantar el himno nacional, ¿no? Para comenzar. O sea, después de director igual a los nombrados de la falange, digamos, ¿no? Conservadores, profesores, se ha hecho cargo de la dirección. O sea, siempre como hoy en día, sí, vivito y existen esas dos fuentes, ¿no? Los que son pseudo cristianos, teñidos de ideales de todo tipo, ¿no? Traídos de todo color, pero en el fondo son conservadores. Y los otros que necesitan, digamos, proyectar a este país a otros horizontes, ¿no? Nos llamaban para que podamos ir a reforzar al ejército, pero del que defendía J. Torres, que estaba aliado justamente con Rubén Sánchez, que era su comandante, su aliado. Entonces, la revuelta que se dio es del gran cuartel general, ¿no? O sea, de ahí, o sea, de Quiliquili, que de arriba en la montaña, se dieron unos cuantos balaceras, ¿no? Entonces ha habido, ahora, por un lado, la universidad salió por las guarniciones de ese, no sé, Cotacot, ¿qué se llama eso? La Icacota. Exacto, por ahí ha habido una matanza terrible, ¿no? Por la avenida Saavedra, todo el tema. Entonces, ha habido civiles que han ido a querer recuperar o entrarse donde guardaban las armas, ¿no? Pero no tuvieron éxito, ¿no? Entonces, fue una balacera terrible. Yo acá en la Buenos Aires, en la Ricardo Bustamante, tenía mi tallercito, mi casa, o sea, la casa familiar donde vivíamos. Entonces mis tíos, mi gente, eh, trabajaban justo con militares, también eran sastres, digamos, ¿no?
Entonces la intendencia era como su casa. Entonces tenía que, ellos me avisaban o me dijeron que yo no saliera porque era peligroso, no había mucha matanza y alguien que salía ya era hombre muerto, ¿no? Entonces yo tampoco podía salir y ya irme, digamos, al otro lado, ¿no? No se podía, ni loco, ¿no? Haciendo un balance de los periodos de aprendizaje, llegando a los años 76, 8, 9, hasta el 80, ha sido un periodo de mucha actividad de esa caracterización, ¿no? Porque era un arte contestatario y con la instalación de García Meza mucho mayor, ¿no? Hay una sesión de trabajos que ha ido siguiendo la secuencia hasta los años 90, digamos, ya con ciertos pases o descansos que ha ido ocurriendo, ¿no? Pero yo diría que esos años de dictadura o de cambios de gobierno han sido para mí una mina de oro, digamos, de inspiración, que había una bronca permanente, no podías estar tranquilo ni un día, pues. Si tenías que comer bien, tenías que trabajar, ¿no? O sea, tampoco politizar mucho, pero calladamente tenías que trabajar, ¿no? En taller. Entonces era lo mejor, porque yo tenía algunos amigos que me regalaban algunos textos, lea esto Max, no te metes en política, jamás, me decían, ¿no? Y creo que justo uno de esos textitos en alemán, el arte y yo, dice, entonces ahí te habla de que el artista es del taller como en el Renacimiento, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que estar yendo a gritar a la calle y cosas así? Claro que hay desesperaciones que puedes ir a apoyar, pero el artista tiene que realizarse en el taller para producir, de ocultas o de abiertamente, lo que venga para reproducir o para poder generar riqueza, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, una punta de lanza, un soporte, un eje principal para que yo estuviera vivo, porque por ahí venía alguna enfermedad, en algún momento me enfermé, ¿no? Tuve que estar en asistencia, en fin, pero no había quien acuda, pero sin plata no se podía sobrevivir uno. Así ha sido esos periodos, pero como te digo, desde los años 60 hasta los 80, 83, ha sido, digamos, la parte más fértil de los trabajos que se ven en el textito, ¿no? Entonces, ese texto, por ejemplo, Reinaldo, habría que reeditarlo, tal vez a través de la fundación, que la alcaldía hasta hoy en día no ha rendido cuentas y siguen guardados, creo que me han secuestrado como unos 400, 500 textos en las cajas están en depósito. Al calor de las intenciones que se dio de la academia y también una porción política o económica, eso lo vives en el presente, pero el artista lo idealiza a través de la información que se nutre. Hay alguien dijo que para el arte o para la actividad intelectual no hay fronteras, ¿no? Los libros ya estaban circulando en los años 50, 60, 70. Entonces habría que conseguir esos textos para por lo menos dar una mirada a los gustos que uno se va formando a través de la visión. Entonces yo era un asiduo lector o por lo menos tengo una relación documental de esas cosas. Entonces no ha habido, digamos, un tiempo que haya dejado de ver. O sea, los gustos que con artistas
del mundo entero, pues, ¿no? De las corrientes que han ido pasando. Y mucho más con la academia ha habido un roce, una información mucho más universal. Y incluso yo te decía, el periodo de las dictaduras, yo creo que alguien dijo que hay que unirse al vencedor, no puedes poner resistencia unitaria, entonces desaparecerías. Entonces lo que yo había hecho era eso, estudiar filología oriental, que hasta hoy en día me sirve, ¿no? Cómo no conocer el budismo, o el arte zen, o un filósofo coreano que está en este momento en boga, que yo perfectamente entiendo, o, o el arte del tiro, la flecha, o el karate, o el idioma, ahorita el chino es el que prima en todo aquello, y no tanto los japoneses que se han ido sumergiendo. Y así, entonces, ha habido ese roce, digamos. También ha habido exposiciones. No todo ha sido negativo. Por ejemplo, en las dictaduras ha habido exposiciones también. Y la universidad jugaba un rol importante posteriormente a su encierro. Han traído exposiciones de Picasso originales, sus grabados. Aquí en el museo se ha llenado todo, todas las salas, por ejemplo, ¿no? He visto, ¿no? Una belleza después de los mexicanos. Y yo creo que esa coordinación, por ejemplo, hace falta en este momento. Mucho tiempo se ha ido limitando a lo local. Entonces, ¿por qué no llevar exposición de artistas bolivianos a otro? No sé. ¿Por qué siempre tendría que ser arte colonial, por ejemplo? Ya, con eso creo que ya han saturado, ¿no? El arte contemporáneo sería, ¿no? Eso sería, pues, ¿no? Eso hay que hacer. Y con documentales, y como eso se filma, se sale a luz, eso iría como anticipo para ya ir adelantando si existe un arte con perfiles propios bolivianos aquí, de aquí, pueden hacer, ¿no? Y yo creo que no tan cerrado, ¿no? Porque si hay artistas populares o artesanos, hay muchos más, ¿no? Pero el asunto es cuando uno tiene una formación académica de la escuela o de la universidad, tiene otros signos, otras perspectivas de aprendizaje, reconocen los valores, las corrientes estéticas que van cambiando el mundo. Entonces no necesariamente tiene que ser cerrado indigenista, ¿no? Local. Entonces quedaría chato el pensamiento. Entonces, más bien hay un interés de hacer que se universalice estas actividades y que el lenguaje sí, que tenga algunos tópicos propios sin perder identidad. Por ejemplo, ahí vemos un arte brasilero, ecuatoriano, mexicano o de los propios americanos, tienen algunos toques que puro inmigrantes han hecho, pero lo han americanizado, por ejemplo. Tiene sello yankee, y peor los coreanos y chinos. Ahora los árabes o los están haciendo lo propio, lo arte africano. Entonces, no es del todo malo tampoco o chato, ¿no? Sino más bien depende de la cantidad de aire o de conocimiento de las actividades que haya desarrollado este artista. Que tampoco podemos quedarnos solamente a bailar diablada, sicuris o morenata, o quedándonos a hablar aymara solamente, sino hay que nutrir. Y esas armas yo creo que hay que tener listito para cuando podamos empezar. Eso es el arte. El arte no es un pedacito, sino es todo, yo creo, engloba todo. Desde el lenguaje, desde el hacer ritmo, en fin, ¿no? Es universal. A partir de los años 60,
al conocer a don Genaro Ibáñez. Luego, el estar en contacto en la parte de escultura con don Víctor Zapana. Yo era escultor ya desde niño, ¿no? Por tallar madera, esas cosas. Tengo unas piezas talladas así, de ese periodo. Vivía de eso además, ¿no? Y frecuentaba esos talleres. Y don José María Vargas, que era profesor de pintura, también hizo buena amistad conmigo. Yo era el único tal vez que lo visitaba a su taller. O sea, no admitía, digamos, amistad con nadie más. Y así vivíamos. Ya grabado entró a raíz de eso. Había muchos jóvenes que ya eran numerosos los pintores, ¿no? Me gusta la pintura, también podía haberme dedicado, pero el problema ha sido, digamos, la diversificación del tiempo y los límites. Entonces, el grabado era más dúctil, más fácil, digamos, de realizar, multiplicar, pero no se puede vivir como de la pintura, pero sí para la parte de la comunicación o para difundir. Tenía más fuerza para mí el blanco y negro. A diferencia de la parte de los 70 y hasta los 84, yo creo que la violencia un poquito va disminuyendo, pero en el fondo una violencia psicológica o digamos la desesperación de que la parte política es el que prima en ese momento, los cambios de las cotas de poder, en fin. Uno se pregunta en ese momento, para esto hemos luchado, si iba a haber una democracia que era de cambio. Y actualmente, en los años 90 ya más o menos, hemos elegido a MNR nuevamente, pensando que haciendo una inyección de un vicepresidente indígena catarista podíamos vivir mucho mejor. Pero ha sido un periodo, un sueño nada más, y luego nuevamente. Entonces, el avance la significancia del ser humano se resume en eso. Y el artista no puede resumir tampoco todas las actividades, ¿no? Sino tiene que haber tal vez un pequeño lenguaje que le toca vivir a uno solo, o una corriente, o tal vez un grupo de artistas que tengan el mismo propósito, una corriente fuerte. Por ejemplo, la literatura latinoamericana se da, por ejemplo, en un periodo más necesario, pero de uno y otro país se juntan y dan lo propio. Pero en artes plásticas se ha dado esas casualidades también en la parte de literatura. Pero en Bolivia también ya se abren otros mecanismos. Por ejemplo, uno que está en Santa Cruz o en las ciudades del sur, tienen esas instancias, necesidades también que van localizando en La Paz como eje central de los pensamientos de arte, ¿no? Y ahora se diversifica, es mucho mejor, ¿no? En Santa Cruz o Pando será, no sabemos, o Tarija tendrá que llevar la batuta, o sabemos bien que donde hay economía o una mina de oro para los artistas, ahí se van a ir, ¿no? Así parece que es, porque de París a Nueva York, ahora a Singapur, no sé, La Paz no es tan atractivo que digamos en este momento para comercial, más se van a Santa Cruz a vender. Son cosas que van pasando, ¿no? Todos los artistas contestatarios, o sea, tanto en las guerras mundiales por los artistas alemanes, del puente, el jinete azul, luego Hokusai me gusta, después, como no, Picasso, por la resistencia o el rompimiento que hace del realismo
poco la abstracción. Y luego está Francis Bacon, un inglés que es de otro género, pero en pleno. Y también William Coonan. Bueno, ¿quién sería? Pues aquí no veo con visibilidad. Gili Maná no está tan visible, pero él creo que funciona como buen artista, ¿no? Después era mi amigo, además, siempre, alguna vez un cabecito, hemos tomado en su taller aquí, tenía donde es ahora el Palacio Nuevo. A ver, después Enrique Arnal también era buena persona, después La Placa, con ellos tenía la amistad, digamos, no tan a fondo, pero es de otra generación. Don Ricardo también era amigo, inclusive Domínguez era amigo también. Después Zarzuela de Oruro, Crucén, Willie Kenning, después Curamonto, Callaú, con esos tenía. Yo creo que no llamaría política directamente, yo apelaría a decir que el arte tiene un criterio, y este criterio es de análisis, ¿no? O sea, donde hay un discernimiento, un pensamiento innovador, debe haber esa crítica, autocrítica, donde la política, la economía, la religión, la filosofía mueve al artista, ¿no? Y conjuega a la parte estética, y eso absorbe. El artista como tal respira cada instante estética, donde quiera que vaya. Sin el arte el ser humano no es nada, ¿no? Para mí. Ya, con o sin dinero, yo creo que puedes en algún momento volverte cazador o pescador, retroceder. Y si aprendes la agricultura mucho mejor, puedes inclusive subsanar aquello. Pero estás empleando parte de tu imaginación y el arte allá de hecho. Pero en la ciudad se vive de ese trueque, ¿no? Y el artista está prestado a eso. Y yo, como soy un poco holístico en ese sentido, por eso apelo a la parte crítica, ¿no? O sea, la crítica social, como se llame político, o las obligaciones que tiene como ser humano para respetar a las ideologías, bienvenida, ¿no? No me pierdo, tampoco puedo ir al insulto que está saliendo como los pititos, ¿no? O los extremistas de otro partido. Eso, yo creo que ya a esta altura ya no entra en ser, ¿no? Sino es como le digo, ese texto del alemán, no me acuerdo el nombre, el taller y el artista sigue funcionando, ¿no? Y va a seguir funcionando hasta el último día, porque el arte y el artista está en el taller, no hay otro. No puede estar en un palacio, digamos. ¿Quién va a ser el artista? No puede, a lo mucho podrá estar un rato. El taller es donde este sitio para mí es bienvenido. Y parece que ha caído bien.